Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 8 de mayo del 2025. Le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Nos acompañan en la sala Nancy y los hermanitos de la comunidad y pues todos son bienvenidos. Ustedes los que están en la sala, todos los que nos van a ver luego, sean bienvenidos. Los invitamos para que cuando el video llegue a ustedes, que los alimente, que los llene, que haga alguna obra en sus vidas, lo compartan con otras personas, que lo puedan también recibir, que se puedan alimentar de él. Y la invitación pues a suscribirse y a replicarlo por las distintas vías de internet que hay. Así es que los invito para que oremos y le pidamos a Papá Dios que derrame su gracia para que nos dé luz y sabiduría y entender bien su palabra. Buenos días, Nancy, el Señor la bendiga. Muy buenos días, Norma, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. A todos aquellos que estamos aquí conectados directamente, a aquellos que más adelante se van a unir a nosotros en diferido, pero uniones en Cristo. Aquellos que están lejanos, cercanos. Recordemos que para el Señor no hay barreras, no hay distancia que valga que interfiera en su bendición, en querer unirnos como hijos suyos. Dispongámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor por esta tecnología que nos une con su amor, porque cuando unos corazones están unidos, así sus cuerpos no estén cercanos, siempre se va a sentir la fraternidad. Y escuchemos lo que nos quiere decir hoy el Señor a través de su palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guías? E invitó a Felipe a subir o a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquillador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Él anunció, el eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó para la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de gracia, de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciado la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Amén. Bien. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. El que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, al no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre en verdad. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el Padre que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos un momento de silencio, más que exterior, interior. Ese silencio que ayuda a mi intimidad con el Señor y me deja escuchar lo que Él me quiere decir de manera especial hoy. Ya permitiendo que la palabra se haga vida, que Jesús palabra se haga vida en mí, dejemos que el Espíritu Santo obre en lo que tenga que obrar y compartamos aquello que el Señor de manera especial nos dice. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? No veo manitos levantadas. ¿Quién quiere comenzar? Buenos días, Yo, Dora. Adelante, Nidia, que va a participar, adelante. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Pues hay algo muy bonito que nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos quiere compartir, que Él es el pan de vida y que qué bonito también que por medio de esto Dios toque a estas personas que están eligiendo para que haya nuevo Papa y que de verdad sepan entender ese llamado que Él está haciendo ahí y que elijan el que Él envía. Y también nos muestra signos. Y que, pues que a veces uno no se deja de verdad enseñar
sino que busca otras cosas que no son. Entonces, pues quiero invitarlos a que nos dejemos enamorar de Él y llevar de verdad por el Espíritu Santo para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Nidia. Dorita. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio. Está escrito en los profetas, dice, serán todos discípulos de Dios, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Es la invitación cordial que nos hace el Señor todos los días en esta hora donde nosotros nos reunimos a alimentarnos de su palabra, a llenarnos de su Santo Espíritu, a echarle combustible a nuestro espíritu para la jornada diaria, para seguir el camino, resolver las cosas de la cotidianidad con la certeza de que estamos, que nuestro Padre, pues, está con nosotros, que nos está guiando, que nos dejemos, obvio, en lo que vamos aprendiendo cada día, entendemos un poquito más el amor del Señor, entendemos que recordamos o aceptamos que aquí somos aves de paso, que nuestro camino aquí es para buscar la vida eterna allá a la diestra del Señor. Y pues nos invita a eso, a que comamos de ese pan de vida eterna. Es como siento que la palabra del Señor me habló hoy a mí. Amén. Muchas gracias, Dorita. Ruquita. Bueno, buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Voy a ser muy breve porque si no me toca cortar porque viene el bus. Entonces, maravilloso lo que le pasa a Felipe, la verdad. Y Felipe estamos representados cada uno de nosotros como en la primera lectura. Ayer decía Norman y lo dice la palabra también, porque es la palabra a la que nosotros nos acogemos. Pero decía Norman ayer que venían de todas partes del mundo y veo yo aquí cómo el Señor, Felipe era uno de los que decían, Señor, muéstrame al Padre, y estaba con Jesús y no reconocía quién era Jesús. Y en medio de nuestras fragilidades, cuando Él nos elige, cuando Él nos llama y sobre todo que nos capacita, es cuando nosotros entendemos que tenemos que salir. O sea, eso se habla de misión, se habla de ese encuentro personal con el Señor, se habla de esos hombres y mujeres que están afuera, y también lo decía Norman, que están afuera esperándonos, esperando la palabra del Señor, la buena noticia, como lo dice la primera palabra, la primera lectura. Entonces, todos los que están allá afuera esperando esa buena noticia y nosotros que estamos ya llamados, capacitados por el Señor, esa es la misión a la que estamos llamados entonces. Y qué alegría de este hombre que venía, y tan importante, porque era un hombre totalmente importante, porque ella era una reina y era demasiado, ese reino era demasiado rico. Entonces vemos la importancia y el puesto de este hombre, y buscando del Señor la sed que había en ese hombre y la sed que hay en el mundo de conocer al Señor, porque si nosotros no hablamos, no llevamos la palabra, no decimos, ¿cómo van a conocer al Señor? Como lo dice Pablo en alguna de sus cartas. ¿Cómo lo van a conocer si nadie ha hablado de él, como lo dice aquí el etíope, el eunuco? Entonces, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo lo van a amar? ¿Cómo lo van a servir? Y mucho menos lo van a seguir. Si nosotros que ya lo conocemos y hemos tenido esa bendición tan grande, ese encuentro personal con el Señor, vamos y llevamos la buena noticia también a los demás que lo necesitan. Y vemos cómo no solamente la alegría que vive en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, que nos capacita, que nos muestra la verdad, que nos guía, que nos consuela, bueno, todo. Entonces, la alegría con que este hombre sale de ahí,
vemos la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante hasta Pentecostés y en todo momento de nuestra vida. Yo siempre digo que no es ni en la mañana ni en la tarde. El Espíritu Santo de Dios tenemos que pedirlo, porque para eso Él quedó, para que nosotros acudamos a Él, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, que ese Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, nos dé la valentía y que podamos salir a prestar ese servicio y hacer lo que tenemos que hacer como los llamados, elegidos y capacitados que hemos sido nosotros. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Gracias, Luquita. Amparito, sí que. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Amén. Sí, como mi Ruquita acaba de decir, es verdad. Este relato que nos habla la palabra a través de Felipe es como un ofrecimiento. Es yo ofrecerme hoy a través de Felipe, a ofrendar mis ojos, mis oídos, todo mi ser a la necesidad de las personas que el Señor nos coloque en el camino, que nos use para nosotros poderlos instruir, que use nuestras manos y nuestros pies para que esas palabras que el Señor a través de su Santo Espíritu podamos nosotros llegar a esas personas y podamos darlo a conocer, que hay, como lo dijo ella también, hay mucha gente afuera que no lo conoce. Otra que se quedó en la mitad, quedó tibia y nadie lo ayudó a seguir. A esas personas el Señor nos invita. Y Felipe bautiza, pues nosotros de pronto en un momento, una vez nos enseñó Norman, si estamos en una misión y hay una necesidad urgente, también lo debemos hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos pues solo el agüita porque no somos sacerdotes, pero somos instrumentos de Él para hacer ese servicio, para poder cumplir esas escrituras que el Señor deja ahí plasmadas. Y también nos une para que a través de poder recordar siempre al Señor, recordarlo en esa relación mutua que tenemos con Él y con el Padre. Y esa relación la podemos tener a través de esa oración, de esa alabanza, de la confianza en Él, esa fidelidad. Y podremos obtener esas cosas extraordinarias que el Señor nos habla. Y pues también nos dice que es la expiación de Él, es su vida, y que solo Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el que nos ofrece esa vida eterna. Si nosotros verdaderamente tenemos nuestra fe puesta en Él, vamos tomados de la mano de Él. Pero si nosotros nos dejamos enfriar, podemos decaer. Entonces, no dejemos enfriar, dejemos que sea ese fuego del Espíritu Santo que nos una a Él a través de cada palabra que nos enseña cada día y salir a la misión. Y la misión es no solamente ir a lejos, sino la misión es aquí nomás, dentro y fuera de nuestra casa, los alrededores, los vecinos, nuestra comunidad, nuestro grupo más cercano. Allí es la misión donde nosotros debemos, lo que no se ha dicho, lo que no se ha dado a conocer, lo que de pronto no saben, enseñémoslos, porque es lo que hoy nos invita Felipe. Nos invita el Señor a través de las Escrituras, que salgamos a dar esa palabra que Él nos ha venido enseñando. Amén. Gracias, Nancita. Amén. Gracias a ti. Graciela. Gracias, buenos días para todos. Mira qué mensaje tan bonito que nos deja acá en la primera lectura, donde el ángel le habla a Felipe, ¿cierto? Donde nos muestra cómo es nosotros también debemos de llevar este mensaje con nosotros, dar ese ejemplo que Felipe dio a esta otra persona, ¿cierto? Donde iba y él leía ese pasaje, pero no lo entendía y él le dijo,
no lo entiendo, ¿cómo quién podría explicármelo? Y mira, nosotros estamos ahí para explicar la palabra, porque muchas personas en verdad saben y dicen yo creo en Dios, pero hasta ahí vamos, ¿cierto? Pero no lo hacemos vivir, no lo hacemos vida eterna, que llevemos esa palabra como el Señor nos lo ha enseñado, que llevemos y demos ese ejemplo de nosotros. Cuando ya estamos en este caminar, pues obviamente que conocemos y entendemos un poco más, porque nos falta mucho, a mí me falta mucho, pero ya voy entendiendo cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos, ¿cierto? Y extendamos. Mira tan bonito lo que hizo Felipe con esta persona. Él iba y no lo entendía, pero mira, él mismo le preguntó, él le pidió que lo bautizara. Qué obras tan bonitas, qué mensajes tan bonitos que se quedan para aprender y hacer esto mismo nosotros lo podemos ir pregonando por el camino donde nosotros vayamos. Hermoso ese mensaje. Y el otro en el Salmo, aclama al Señor tierra entera. Qué bonito también cuando el Señor siempre nosotros debemos es aclamarlo, debemos hacer ese cántico, ¿cierto? Estar ahí como en ese grito, como en esa bendecir al Señor, porque Él es el que nos da todo, nos da la fuerza, nos da la vida, nos da muchísimo para nosotros seguir adelante. Y sin nosotros, sin Él, en verdad no somos nada. También nos habla de las necesidades, de las fuerzas, el caminar. Recuerda que nuestro Señor también pidió ayuda y le dieron ayuda cuando Él llevaba la cruz puesta, ¿cierto? Asimismo, el Señor nos muestra a nosotros que no nos dejemos derrotar, cuando nos caigamos, levantémonos. Él no nos levanta, pero nos muestra esos ángeles en el camino, nos manda ese mensaje, el Espíritu de Dios nos habla y nos da fuerza para seguir. Escuchemos la palabra del Señor, que es lo que más nos llenamos nosotros y debemos de llenarnos, porque no podemos quedarnos ahí. Esa palabra del Señor que es vida, que es eterna, el pan de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, seamos y aprendamos de estos mensajes que el Señor siempre nos manda. Aquí estamos para seguir siempre adelante, ser sus discípulos, y todo el que escucha la palabra y aprende de Él, vamos hacia Él, ¿cierto? Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, me queda una preguntita, dice, ¿nos quedamos o nos rendimos en la primera caída? No, el Señor nos manda ángeles, nos manda personas alrededor para que y llamemos al Espíritu de Dios y Él nos ayuda a salir adelante de todo. Por muy difícil que sea la situación en que estamos pasando, prendámonos de la mano de Dios. Es el único que nos puede ayudar. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere compartir lo que el Señor de manera especial de pronto le ha dicho, eso que hace más eco en su corazón? Si se llegan a decidir, levanten la manito, abran el micrófono y les doy la palabra. Entonces voy a empezar con el discernimiento, aquello que más ha hecho eco en mi corazón. Empiezo por el Evangelio. El evangelista San Juan, en la primera parte, a mí me habla de la Santísima Trinidad, de ese Padre, de ese Hijo, de ese Espíritu Santo, ese Padre creador, de ese Hijo salvador, redentor, y ese Espíritu Santo santificador, porque aquí habla el Padre, del mismo, y el Espíritu Santo, que es el amor de ellos dos, que es esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya lo habíamos dicho en espacios anteriores. No podemos solo creer en el Padre o creer en el Hijo, o yo acepto al Hijo, o yo acepto al Padre, o yo solo el Espíritu Santo, o no acepto a este o el otro, no. Son uno, inevitablemente son uno. No hay quien no hay. Aquí no hay nada que
hablar, nada que ni siquiera entender, solo aceptar con el corazón. Los tres son un mismo Dios verdadero. Esa es me habla la primera parte, en medio de todo. Queremos vida eterna, queremos saciar muchas veces nuestra ansiedad, nuestros vacíos. Dejémonos llenar, dejémonos invadir, dejémonos llenar de ese espíritu del amor del Padre, del amor del Hijo. Y ahí con Él vamos a tener esa vida, pero esa vida que amemos de verdad. Muchas personas no le encuentran sentido a la vida porque pues no se han dejado permear de este amor o porque no entienden de verdad lo que es la vida eterna a su lado. Pero dejémonos llenar de ellos, de su amor, y vamos poco a poco a comprenderlo, a vivirlo. Sí, creámosle. Más que creer en Él, creámosle. Y la segunda parte de este evangelio que habla específicamente del pan de vida, me llama mucho la atención que el capítulo 6 del evangelista San Juan empieza con el milagro de la multiplicación de los panes, del signo de la multiplicación de los panes. Y poco a poco el Señor va llevándonos hacia el verdadero pan de vida. Empieza con un signo de pan material, llenando aquí la necesidad material. Pero el Señor nos va llevando poco a poco hacia lo más importante, que es el alimento espiritual, ese pan material que no perece, ese pan espiritual que no perece. El alimento material perece, se acaba, pero ese pan de vida que es Él mismo, que es eterno y que no perece, hacia ahí nos va llevando. Siento que esa es la importancia hacia donde nos quiere llevar todos estos días. Por excelencia, ese pan, porque Él dice que aquí que Él mismo se da. Dice, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Ese pan es por excelencia, obvio, lo recibimos en la Eucaristía. Por excelencia, es por plenitud, ¿sí? Pero no solamente ahí, no nos conformemos solo con eso, porque Él tiene en abundancia. Está en la palabra de Dios, en Jesús palabra, en la doctrina de la iglesia, en nuestros espacios, está en la comunidad, está en el día. Dios nos alimenta espiritualmente de muchísimas maneras. Es ese alimento que nos nutre, que nos ayuda a crecer, porque lo importante es crecer. Alimentarse espiritualmente está muy relacionado con el crecer. Con el crecer, ayer nos lo dijo ayer cuando en el evangelio, yo soy el pan de vida, y está muy relacionado con el creer. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree, no lo dijo ayer, estoy repitiendo palabras de ayer, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Pidámosle al Señor que no tengamos jamás esa sed de que Él nos sacie, esa sed de alimentarnos de Él. Hay un dicho coloquial que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo lo escuché de esta manera, dime qué comes y te diré quién eres. Y en ese sentido, así como materialmente nos alimentamos o con lo que nos alimentamos, también depende nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro crecimiento, nuestra adecuada nutrición. Espiritualmente, también con mayor razón, de qué alimentamos nuestra mente, nuestro espíritu, de qué la alimentamos, con qué la alimentamos. Y me surge, así como terminó Graciela ahorita, también una pregunta. ¿Cómo es mi alimento espiritual? ¿Cómo es mi alimento espiritual? Y los invito a que cada uno se haga esa reflexión ahorita, no para que la respondamos así, sino cada uno y permitamos que el Espíritu Santo nos ayude en ese sentido. Creerle a Jesús implica alimentarse de Él. Y entender también que nosotros podemos ser esos mensajeros, esos instrumentos para que el Señor alimente a otros, como en el caso de la primera lectura. Aquí Felipe, aclaro,
el Felipe del que hablamos aquí en esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles es Felipe el diácono. Felipe tenía tanta docilidad y tenía tanto crecimiento en el espíritu que sabía diferenciar la voz de Dios, sabía escuchar la voz de Dios por cuando el ángel le habló. Y vemos como aquí el Señor allana los caminos, no solo de Felipe cuando le dice acércate, ve a tal lado, sino también el del etíope, el del eunuco. Lo allanan los caminos de los dos y une. Aquí Felipe sirvió como ese instrumento y fue dócil a la acción. Le dijo exactamente dónde dirigirse. Hizo lo que a Dios le agrada, esa docilidad. Más que de una obediencia a ciegas o impuesta, es una docilidad y en querer hacer la voluntad de Dios. Él se levantó, miren, me llama la atención exactamente esta palabra, se levantó y se puso en camino, no puso peros. No puso ningún pero, simplemente se levantó y se puso en camino. Quería resaltar aquí también el etíope. Nos da una característica de él, que era eunuco. Recordemos así rápidamente que es un eunuco. Eran esos hombres que eran acompañantes de las mujeres de la realeza que los castraban para no correr riesgos, para no darle tentación, permitirle que caigan en tentación de la carne. Entonces yo me pongo a pensar, porque nos da otras características de este personaje, que era también un gran ministro, que era una persona importante, un alto funcionario. ¿Sí? Este hombre entonces, aparte de que en algún momento fue castrado, no creo que voluntariamente y felizmente haya aceptado esto, ¿no? Ahí fue un momento, yo no creo, pero estoy suponiendo, fue un momento difícil para él, porque era su hombría, su lado varonil. Sin embargo, él no se quedó ahí siendo víctima. Él no se quedó ahí llorando, eso, sino que indudablemente siguió adelante porque llegó a ser un hombre muy importante, ministro de la reina de Etiopía, intendente del tesoro. Ahí ya hay dos características, o sea, no se quedó ahí siendo víctima en su situación crítica, en lo que le impusieron, no, sino él lo superó, llegó a ser muy importante. Y siendo importante, me imagino, siendo un alto funcionario, implicaba muchas ocupaciones, muchas responsabilidades. Sin embargo, fue a Jerusalén y él no era judío. O aquí no dice que no era, pero tampoco dice que era. Decía un etíope, eunuco, no dice nada más. Sin embargo, sacó ese espacio para ir a Jerusalén, para orar, para adorar. Fue al templo. Y otra característica de él, no solamente se conformó con lo que le dieron en el templo, con el alimento del templo, venía leyendo la palabra de Dios. Venía alimentándose de la palabra. No entendía, pero venía alimentándose. Era un largo viaje y las condiciones de viajar en ese entonces eran difíciles. Sin embargo, venía del templo. Y el Señor, él tenía sed, ahí tenía sed de esa palabra, hambre de esa palabra, y el Señor utilizó a Felipe para saciar esa hambre. Y Felipe fue instrumento para saciar esa hambre. Y cómo Felipe se acercó a él, se acercó a la carroza, seguía escuchando la voz de Dios. Era dócil a la voz de Dios. Se acercó y lo abordó de una manera bonita, ¿sí? Agradable. Dios dispone todo, allana los caminos, tanto al que tiene sed como al instrumento que utiliza para saciar esa sed. Y se acercó corriendo. Aquí hay otra palabra característica, corriendo, no se acercó con miedo. Bueno, si hubiera tenido miedo, pues no importa, pero lo superó y se acercó corriendo. Se acercó corriendo, le habló,
entabló ahí con él una relación, él lo invitó a un diálogo o una escucha, un intercambio de opiniones, preguntas, no cuestionamientos, no dudas, no imposiciones, nada, un diálogo bonito, cuyo fruto fue que el etíope quisiera bautizarse, y así lo hizo. Quiero agregar algo a lo que dijo Amparito respecto a lo del bautismo. Todo bautizado, en caso de emergencia, de peligro de muerte de una persona que no esté bautizada, podemos hacer eso. No solo en la misión, en cualquier momento. Eso lo podemos hacer, lo que dijo Amparito, con el agüita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en nombre de nosotros. Y en caso de una emergencia de estas, de una persona que no esté bautizada. ¿Listo? Bueno, entonces cierro ese paréntesis y sigo. Explicó las escrituras. Qué bonito ese intercambio entre los dos, ¿cierto? Cuyo fruto salió esto. Dice, sigue diciendo que, bueno, ya después del bautismo, cuando fue bautizado, el Señor arrebató a Felipe. Arrebató, o sea, ya le puso otra misión. Aquí lo veo también en dos sentidos, ¿sí? El Señor no quedó apegado, no permitió que el etíope se creara dependencia con Felipe. Nosotros no podemos crear dependencia con las personas. Si de pronto hay alguna relación de amistad filial, pastoreo, que el Señor permita bien, pero el resto no podemos poner a las personas a depender de los misioneros. A ningún sentido, ni los sacerdotes, ninguna persona que trabaje ahí en llevar el mensaje. Eso no quiere decir que no se haga pastoreo, ¿no? Pero, y bueno, y también el etíope dice que lleno de alegría siguió su camino. Muy posiblemente esa alegría fue testimonio, o sea, ese etíope también se volvió testigo y testimonio. Si no lo hizo con su palabra, lo hizo con su alegría. Y él también ahí contribuye a llevar esa buena noticia, contribuye ahí a esa multiplicación de los panes espirituales, del alimento espiritual. Contribuye así como empezó este capítulo, así como inició este capítulo con la multiplicación de los panes materiales, aquí también se ve una multiplicación de ese pan espiritual. Qué bonito que vamos a ser nosotros esos que llevemos ese mensaje, esa alegría, que multipliquemos. Eso también contribuyó a llevar el mensaje a nosotros los gentiles, porque recordemos que dice aquí la palabra que era etíope. También me muestra la importancia de la comunidad, de no quedarme solo con la palabra, con lo que yo medio pueda entender o esperar que todo se me supla en la Eucaristía, no. La importancia de la comunidad es de acudir a otros, de estos espacios, de las lecturas divinas que se hacen en las parroquias, de los cursos bíblicos, qué sé yo, de ese alimento, nutrirnos de verdad con todo el alimento que tiene nosotros, el Señor para nosotros, que es un manjar, que es como cuando uno va a esos hoteles que hay buffet, que es en cantidad exquisitos y quisiera uno y podemos degustar de todos. Y que eso nos lleve al Salmo. Dice la palabra, aclamad al Señor tierra entera. ¿Y cómo lo aclamamos? ¿Cómo lo aclamamos? Lo aclamamos bendiciendo, lo aclamamos con nuestras alabanzas, lo aclamamos escuchándolo, siendo dóciles, lo aclamamos amando, queriendo amar lo que Él quiere de nosotros. Lo aclamamos no poniendo obstáculos a la misión. Lo aclamamos trabajando más por el pan que nunca se acaba y que nos da vida eterna y que es ese pan espiritual que tiene para nosotros, que por el pan material. Eso no quiere decir que no trabajemos por el pan material, que también es necesario, pero que lo que realmente importante es ese pan de vida. Escuchando, entablando diálogos, acercándome a los demás con amor y bendiciendo indudablemente al Señor. Esa es la manera de aclamar al Señor. Esa es la gran manera de aclamar al Señor. Estar dispuestos para el propósito de Él para nosotros,
con amor, con docilidad, con disposición. Bueno, muchas gracias y entonces le doy la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Quiero comenzar por el Evangelio y quiero comenzar diciendo que la oración que Felipe había hecho por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, aquí se va a cumplir, se va a hacer realidad. Felipe le había dicho a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Esa fue la oración de Felipe, digámoslo así. Miren que nosotros muchas veces podemos hacer oraciones que ni las entendemos nosotros. Yo, ¿por qué le estoy pidiendo esto al Señor? Yo, ¿por qué le estoy diciendo esto al Señor? Porque salieron estas palabras durante mi oración. Y no nos damos cuenta que muy probablemente esas palabras, esa oración, también era un actuar del Espíritu, un fluir del Espíritu, una revelación del Espíritu. Dice que en aquel tiempo Jesús le dijo al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. En el caso del etíope, se le aparece, digámoslo así, entre comillas, a Felipe, con todas las características que ustedes ya han mencionado. Y de alguna manera es una forma de decir: Felipe, oiga, Dios se me está apareciendo, Dios se me está revelando, Dios se está dejando conocer de mí. Muéstranos al Padre. Y aquí está diciendo que el Padre es el que le traía a este hombre. Con todo, vuelvo y digo, con todas las características que ustedes ya mencionaron, además de que era muy probablemente de raza negra, porque era etíope, era de Etiopía. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Todo está unido, todo está unido. El que Dios traiga a una persona, el que la persona reciba en su corazón el mensaje, en que esa persona, al creer el mensaje, acepte y recibe lo que Dios le da. Todo eso está unido. Y todo eso está unido con la resurrección, con la vida eterna. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Porque como Nancy lo decía, son uno solo. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, Jesús. Ese ha visto al Padre. Y nosotros a través de los signos, y nosotros a través de sus revelaciones, y nosotros a través de las personas que Él mismo trae a nuestras vidas. Entonces, no es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Y como lo decíamos en estos días, no solamente el que cree, sino el que le cree al Señor. Yo soy el pan de la vida, el pan de la vida, el pan que da vida. Recordemos lo que yo les decía cuando comenzamos a estudiar este capítulo 6 de Juan, que cuando él estaba hablando de comer, no estaba hablando o sea, está bien creer en el sentido de creerle al mensaje, creerle a la palabra de Dios, creerle a la enseñanza, creerle a las orientaciones que el Señor nos da, a los consejos que Dios nos da. Eso está muy bien. Pero en el capítulo 6 nos está diciendo algo más, que creer en Él es masticar, creer en Él es comer. Y miren lo que sigue diciendo. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, se está refiriendo a Él, para que el hombre que coma de Él no muera. Es que nosotros no comemos la Eucaristía por comerla nomás, por participar de una ceremonia ritual, por hacerle caso a otro.
no hemos entendido, o muchos en el mundo no han entendido, que la Eucaristía es el viático. Miren, así como necesitamos una tarjeta para subirnos a un bus de Transmilenio o al metro o a donde usted, el transporte que usted tenga. Aquí en Bogotá está el CIP, está el Transmilenio, en Cali está el mío y así sucesivamente. Para uno poder subirse, para uno poder entrar al cielo, para uno poder entrar a la presencia de Dios, uno tiene que tener el tiquete. Y el tiquete se llama Eucaristía. El tiquete se llama pan de vida, así se llama ese tiquete. Si no tenemos el tiquete, no podemos entrar, no podemos subir, no podemos viajar. Pues ustedes saben que aquí mucha gente se cuela, se pasa por encima de las cercas esas que han colocado ahí alrededor de las estaciones y la gente se salta y se cuela y viaja sin pagar. Al cielo no se va a poder hacer eso. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que no coma de este pan no vivirá para siempre. Cuando yo leo esto y cuando yo entiendo esto, yo digo, no basta ser cristiano. No basta ir a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, no basta. Qué rico sería que fuera solamente así. Ah, no, yo creo, yo tengo fe. Y el Señor nos diría, con una sencillez abrumadora, nos diría, ¿crees en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. Bueno, ¿y por qué no comiste entonces? ¿Por qué no comiste del pan de vida? Si creías en mí y si me creías a mí, ¿por qué no comiste? Ah, no, ahí comenzamos a sacar excusas. Ahí comenzamos a sacar argumentos puramente humanos, vacíos. Si yo le creo a Jesús, si yo le creo al Evangelio de Jesucristo, si yo le creo a la palabra de Dios, le creo a esto que estoy leyendo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y le repito, ¿no? Porque aquí dice, el que coma. No se está refiriendo al que crea, no está diciendo al que cree. No está diciendo el que tenga fe. Está diciendo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Y aquí termina diciendo y aclarando más todavía. Y el pan que yo daré es mi carne. Le han hecho muchísimo daño los pastores evangélicos a ese pueblo, al pueblo de Dios, y lo han hecho con mala intención. Cuando usted no conoce la intención de los corazones, pero uno discierne la intención. Cuando por no perder adeptos, por no perder seguidores, por no perder gente en sus cultos, no les han dicho la verdad. Y han malinterpretado esta palabra y la han torcido. Y han terminado diciendo que comer el pan, que masticar según eso, comer el pan, es creer en el Evangelio y es creer en la palabra de Dios. Y yo les digo esto, si crees, comes. Si no crees, no comes. Me encantaría que esto le llegara a muchos hermanos no católicos. Y yo les podría decir a mis hermanitos no católicos, con todo el amor del mundo y por su bien y no por el mío, si usted dice creer en Jesucristo, usted debe comer el pan que ha bajado del cielo, la Eucaristía. Esa Eucaristía de la que se nos habla en los 4 evangelios, en la que Jesús compartió el pan y el vino con sus apóstoles. Esa Eucaristía de la que se nos habla en 1 Corintios capítulo 11, todo el capítulo. Esa Eucaristía que solamente puede ser celebrada por una autoridad legítimamente constituida, con autoridad delegada.
¿Y por qué lo invito a que coma del pan? ¿Por qué lo invito a que vaya a la misa? ¿Por qué lo invito a que coma de la Eucaristía? Porque el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice Jesús. Mañana creo que vamos a continuar con este texto del Evangelio de San Juan capítulo 6. Y vamos a ir entendiendo más y mejor, más y mejor. Mañana supongo que leeremos los versículos del 52 al 57, más o menos. Y entenderemos más todavía. Felipe, el mismo que le había dicho al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice que en aquellos días un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el sur. Y yo lo pondría en el contexto que hemos venido aprendiendo algunos de nosotros y es rema mar adentro. Rema mar adentro. Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza que está desierto. Se levantó, se puso en camino, de pronto vio venir a un etíope. Ustedes ya lo dijeron, era eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar, para adorar. Norman, ¿cuál es la diferencia? El que adora está buscando de todo corazón al Señor. Y si lo busca de todo corazón, lo encuentra. Y si lo encuentra, lo escucha. Y si le escucha, le hace caso, le obedece, le cree. Este hombre vino a adorar. Iba de vuelta, ya había adorado, sentado en su carroza leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Y es lo que decían ustedes, debemos de acercarnos más a la gente, debemos de acercarnos más a las posibilidades de evangelizar. Si nos encerramos, no hacemos nada. Y yo ayer se los decía, no nos podemos encerrar en las 4 paredes del salón parroquial, no nos podemos encerrar en las 4 paredes del templo. Y en eso ustedes tienen que ser valientes, mis hermanos, porque a ustedes les van a decir que tienen que hacerlo ahí. Pero ustedes tienen que ser capaces de discernir cuál es la voluntad de Dios. Como nos lo decía la semana pasada, es mi deber hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Felipe se acercó corriendo, como ustedes dicen, deprisa, se preocupó, digámoslo así, se interesó en hacer las cosas y lo oyó leerlo del profeta Isaías. El etíope no entendía nada. Nosotros, gracias a Dios, ya por la práctica, ya porque podemos ir entendiendo mejor la palabra de Dios, pues ahora la podemos discernir mejor gracias a estas reuniones que hacemos todos los días, de lunes a sábado, y gracias a que nos interesamos. Alguien podrá decir, no, pero yo la verdad no, yo como que no entiendo mucho. Entonces, ¿yo para qué participo? Es que el estar aquí, el estar escuchando y el de pronto hacer un pequeño aporte te va ejercitando y te va capacitando para entender mejor y discernir mejor la palabra de Dios. No le pasa lo mismo a los que no participan, porque no se están entrenando. Se acercó corriendo, le oyó leerlo del profeta Isaías, le preguntó que si creía. Él dijo, pues nadie me ha explicado. Entonces Felipe se puso a explicarle, se sentó con él y se puso a explicarle todo el tema. Hasta que pues el etíope entendió y el eunuco le pregunta a Felipe, por favor, ¿de quién está hablando el texto de Isaías? Felipe le explica que es de Jesús. Y hablándole de Jesús, le dice que para tener esa experiencia de vida nueva se tiene que bautizar. El etíope le pregunta que qué dificultad hay para ser bautizado, qué impedimento hay. Somos nosotros los hombres los que ponemos impedimento. Si a nosotros nos hubiera preguntado el etíope, ya un señor grande, adulto, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Nosotros le hubiéramos dicho, no, mejor dicho, eso va a estar bien difícil. Mire, primero tienen que hacer todo el catecumenal.
Después de que haga el catecumenado, necesitamos unas cartas de recomendación de las personas que lo conozcan. Y además de eso, vamos a necesitar que haga la catequesis. Y si no hace la catequesis, además de eso, vamos a necesitar que la aprobación del párroco. No, eso sabe que mejor que es el bautizar. Porque así somos nosotros. Nosotros, en lugar de facilitar las cosas, las complicamos. En lugar de acercar la gente, la alejamos. Felipe no, Felipe le dijo, no, nada. Pararon la carroza, se bajaron a una laguna que había ahí, un charco que había ahí. Y cuando Felipe lo bautizó, descendió el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que descendió sobre el etíope se llevó a Felipe, lo arrebató, se lo llevó, lo sacó de ahí. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría, con la alegría de Gálatas capítulo 5, verso 22, que habla de los frutos del Espíritu Santo. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué estaba haciendo la diáspora de la que hablábamos ayer? ¿Qué estaba haciendo? Yendo a predicar, saliendo a predicar. De alguna manera yendo a buscar almas para traerlas a la salvación. Por eso nuestro lema debería ser ese: aclama al Señor tierra entera. Que toda criatura, que toda persona que nos podamos encontrar, ojalá a través nuestro conozca un poquito más del Señor, de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norman, y gracias al Señor, porque aquí nos tiene, porque nos alimenta cada día. Gracias al Señor por el don de la vida. Pidámosle al Señor que avive en nosotros ese fuego, ese deseo, esa sed de salvación de almas, que seamos nosotros esos instrumentos de la salvación de las almas, que seamos nosotros esos mensajeros que lleven el mensaje, la nueva, que seamos esos Felipes, pero también esos etíopes con esa sed también, pero que sea más sed de salvación de almas. Pidámosle al Señor que también nos ayude en este caminar a ser dóciles a la acción del Espíritu, que nos arrebate, se nos tiene que arrebatar, pero con nuestro permiso, con nuestra voluntad. Y también démosle gracias al Señor por Mamita María, esa mujer sigue siendo esa madre, esa modelo. Una verdadera devoción mariana siempre me debe llevar a Jesús. Siempre me debe llevar a Jesús. Recordándome siempre las palabras de ella, que haga lo que Él me dice y que es a Él. Y que es a Él, que Él es el verdadero. Él es el camino, la verdad, la vida, es ese pan de vida. Mamita María, como Él, nuestra compañera permanente, nuestra madre, esa madre que Él nos dejó, ora con nosotros. Y digámoslo en este momento, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seas digna, Señor, para que sea el Señor quien acrecienta en mi vida, en estos caminos, en estos mis servicios, y pedirle al Espíritu Dios como llenó a Felipe para llevar esta misión en el nombre de Dios. Amén. Amén. Que en el nombre de mi Señor Jesucristo y con el amor del Padre nos guíe y nos ayude a entender cada día más ese pan de vida y esa palabra enriquecedora para llenarnos cada día más y llegar a otros. Amén. Amén. Que nos hagamos responsables de orar y creernos que tenemos la fe para interceder por otros. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos abra nuestros corazones y permita alimentarnos
de ese pan eterno, ese pan duradero que a través de la Eucaristía, de la palabra de Dios, de las enseñanzas en nuestros grupos de oraciones y de esta manera vivir y demostrar, dar testimonio con nuestras vidas de ese alimento que hemos recibido, que es el pan de vida. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo cada vez crezcamos nosotros, para que crezca Él, para que su luz, esa luz, ese amor, esa misericordia, ese pan de vida llegue a muchos y puedan recibir la salvación. Amén. Amén. Para que vivamos cada Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última, y nos degustemos, mastiquemos ese pan de vida que es la Sagrada Eucaristía. Amén. Dispongámonos para recibir la bendición del Señor. Dispongámonos para que no solo con estas bendiciones naturales lleguen a nosotros, sino todas esas extraordinarias que Él tiene para nosotros. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. La Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir con alegría todo lo que del Señor aquí hemos recibido. Y en ese sentido también los invitamos a participar de los grupos presenciales de oración, formación y misión. Son grupos de alabanza, de adoración, de enseñanza, donde nos reunimos todos presencialmente, nos damos un abrazo en el nombre del Señor y fortalecemos esa fraternidad en esa familia espiritual que el Señor nos ha colocado. Hay diferentes puntos en Subia, Fusagasugá, Cundinamarca, y en Bogotá de martes a sábado. En pantalla aparecen los nombres, también en pantalla aparece un número de contacto donde puede comunicarse, puede escribir en WhatsApp para mayor información, para también recibir sus aportes que ayudan al crecimiento. Ese número es 310-554-3814. Igualmente recordamos que estos videos los encontramos en las redes Facebook y YouTube. También es una manera de multiplicar este gran alimento espiritual. Le damos gracias también a los dadores con amor, a los que ofrendan a través de la cuenta de NECI 301-551-2161. Y esas ofrendas que se reciben también en los grupos de oración presencial, las entregamos al Señor para que Él bendiga cada corazón, cada dador con amor. Y si quiere, si le nace seguir ofrendando, recordar que es para la misión, que son semillas económicas de amor para la misión. Igualmente los seguimos invitando a la hora de la intercesión, 3 de la tarde. En estos días estamos orando el Rosario del Espíritu Santo como preparación a este gran Pentecostés. Bienvenidos todos también por la sala de Meet. Igual quedan colgados, se transmiten directo por YouTube y quedan colgados los videos en YouTube y en Facebook. Finalmente, recordarles este gran retiro. Fórmula 1 es un retiro de carisma para jóvenes. Invitemos a los jóvenes, oremos por este retiro, no solo por sus asistentes, sino por los servidores, por quienes aportan un grano en su tiempo, en su servicio, en su oración para este retiro. Hay unos números de contacto, 304-583-7111 y 300-677-3027. También recordamos que no solo invitemos, oremos, sino muchos jóvenes que tal vez quisieran asistir y no tienen los medios económicos, que la parte económica no sea obstáculo. Si podemos patrocinar a un total o parcialmente a uno de estos jóvenes, también aquí puede en estos números informar. Muchísimas gracias por su presencia en este lugar, por su presencia, por su compañía, y nos encontramos a las 3 de la tarde para el Rosario, los que puedan, o nuevamente mañana, 8 de la mañana, liturgia de la palabra.
Muchas gracias. Gracias, Nancita. Gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, Dios Amén. les bendiga, que pasen un excelente día. Gracias, Amén. bonito día, chao. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén. Ya, buenos días.